Ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Quería hacerles una observación en cuanto a las tareas que ya están revisadas, ¿ya? Eh, Entre sus tareas ya veo que me han colocado lo que son organigramas, de lo que es el diagrama de flujo de proceso, ¿ya? Eso quiero que tengan claro para que ustedes diferencien. ¿Por qué yo pedía? Era para reforzar lo que nosotros ya analizamos en cuanto a las gráficas que se utilizan, ¿no es cierto? A las diferentes formas que se utilizan para poder hacer un diagrama de procesos. Y entre ellos, bueno, me habían puesto un organigrama de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan claro? Que el organigrama es muy diferente a lo que es un flujograma. El organigrama, ¿qué me indica a mí? Hay diferentes tipos, hay de lineal, hay funcional, hay de estructura, etcétera. Pero, ¿qué me indica el organigrama? Niveles de jerarquía, áreas a las cuales se pertenece, digamos, si hablamos del área comercial, qué va a pasar, quiénes pertenecen a esta área y todo eso, ¿ya? Pero no es un diagrama de flujo. ¿Qué yo observo en un organigrama? Que hay unos propietarios, en este caso que son los socios, ¿no? O accionistas, hay una gerencia general, que si ven, hay un nivel jerárquico, es decir, que ellos son los que tienen el nivel de mando de todo, luego sigue la gerencia y la gerencia manda a todas estas áreas. Está el área comercial, está el área operativa, el área financiera y recursos humanos. Entonces, ustedes de contabilidad, ¿no es cierto?, están en esta área. Algunos trabajarán en el departamento de costos, otros estarán en auditoría, pero contabilidad pertenece al área financiera. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes a quiénes pertenecen? Eh, al área financiera. Entonces, como yo de pronto estoy en ventas, yo soy un ejecutivo de ventas, yo voy a pertenecer en cambio ¿a dónde? Al área comercial, ¿ya? Entonces, para esto nos sirve un organigrama, para poder armar una estructura de mi empresa. Pero, ¿qué les había solicitado yo? Diagramas de flujos de empresas, de procesos, ¿no? En ese caso, ustedes tenían que detallarme también qué empresa corresponde. Entonces yo voy a suponer aquí que voy a poner Supermaxi, ¿no? Vamos a ver si es que hay un diagrama de procesos aquí en la web, que es lo que donde se puede uno buscar. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, aquí hay un diagrama de procesos de Supermaxi, ¿ya? De lo que analizamos en la clase. Miren, entonces aquí está un mapa de procesos, ¿ya? Y el diagrama de flujo es que puedan ustedes identificar las imágenes que utilizamos nosotros dentro de la clase. ¿Se acuerdan de las formas, de cuando se utilizaba en una forma? Este se está abriendo. Aquí, por ejemplo, este. Vamos a ver, de grupo El Rosado, dice. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un inicio, miren, lo que correspondía a esta forma em, ovalada, ¿no? Está el saludar y dar la bienvenida, luego dice solicitar tarjeta de comisariato, ya, si eligen la opción no, ofrecer al cliente dice la tarjeta de afiliación, pero si me dicen que sí, ¿qué tendría que hacer? Preguntar al cliente si desea los datos de la factura de la tarjeta, nuevamente sigue una opción sí, etcétera, etcétera, ¿qué es el proceso a seguir? Y si me dicen no, solicitar el número de cédula o RUC para la factura, ¿ya? Entonces, que este es un diagrama de flujo ya de procesos de una empresa. Por eso yo les decía, escoja usted tres empresas. Sin embargo, hay unos estudiantes que sí han tomado el ejemplo como tal, pero no me indican la empresa. Ya, entonces, acuérdense que hay que detallar, pues, de qué empresa es. Ya, entonces lo que tenían que ustedes era buscar aquí, a lo mejor, no sé si Grupo Novoa, exista haya información aquí, ¿no? Entonces ustedes lo tienen que tomar de ahí. Miren, aquí hay uno de selección de personal, me indica. Entonces, esos eran los ejemplos que se pedían.
Mire, entonces aquí como está, el inicio, hay una vacante, dice fuente del personal externo, que si yo voy a solicitar personal externo, revisión de solicitudes, entrevista previa, etcétera. Pero si tengo un personal interno, ¿qué se hace? Dice evaluación del personal interno y hasta ahí termina. En cambio, externo hay revisión de solicitudes, entrevista previa, dice pruebas de conocimiento. Si no, tiene que capacitarlo, pero si hay, si existe, sí, verificación de antecedentes, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los diagramas de flujo de proceso que se solicitaba en la tarea. Como ustedes ven que se utilizan las diferentes formas geométricas, ¿no? Que normalmente nosotros los conocemos así y que se utilizan para poder realizar este diagrama de procesos. Y eso era lo que se solicitaba en la tarea, ¿ya? Aunque aquí tampoco me indica de qué empresa específicamente, pero bueno, habría que entrar a visitar, dijo, a leer, porque se debe verificar qué información es para conocer de qué empresa es lo que yo estoy utilizando esta información. Bien, entonces, bueno, aquí hay ejemplos, etcétera, pero al parecer no me indica de qué empresa. Entonces, hay que seguir buscando, porque esa era la consulta, ¿ya? Entonces, eso ya también está revisado para que tengan las observaciones. Ingeniera, buenas noches, pero esos flujos de proceso busqué, pero dice que son documentos internos. Eso Ya, no se comparte nomás así como cualquier otra cosa. Decía que tal vez a lo mejor las empresas, si solicite personalmente, le puede ayudar con ese tipo de flujos de procesos. Y de ahí no está nomás colocado así ya, en la web. ya. Les he hecho, bueno, válidos en algunos casos, en otros me han puesto dos, yo especifiqué tres, ¿ya? Entonces, no sé también qué pasaría, que, no, bueno, no creo que son ustedes, son los de mecánica, que me han puesto dos ejemplos, entonces son tres, entonces, bueno, toda esa parte influye, ¿ya? Pero, eh, bueno, voy a corregirles en cuanto a, por los ejercicios que sí me han puesto, ya si no han encontrado de las empresas como tal, pero buscando la información, por ejemplo, me parece que del Supermaxi sí tienen ustedes, alguno de ustedes, ahora está el grupo El Dorado. Entonces, buscando la información, sí se podría encontrar, ¿ya? Yo voy a hacer una excepción en cuanto a los que sí han puesto los ejemplos, pero no han puesto de qué empresa. Y otros, bueno, estudiantes que creo que no me han entendido también esa parte. Si quieren corregir, yo puedo habilitarles la tarea para que la corrijan y ya ustedes con esto puedan también mejorar, ¿ya? Voy a darles ese plazo para que puedan hacer las correcciones quienes deseen corregir esa parte, ¿ya? Porque algunos me han puesto una parte teórica, incluso de hecho hay dos estudiantes que coinciden con lo mismo, bueno, yo eso también han encontrado en la web, ¿ya? Pero eso quería que lo tengan claro. Y con esos ejemplos ustedes que puedan afianzar lo que se ve en la clase, ¿ya? Para que ustedes vean que de esa manera se siguen esos diagramas de flujo de procesos como ustedes pudieron observar, para selección de personal, para hacer una ruta de pronto en cuanto a la sección de obras públicas, etcétera. ¿Ya? Entonces, voy a habilitarles esa parte para que la puedan corregir y si, bueno, no gustan, pues tampoco es que, ya depende, bueno, de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo coloqué tres flujos de proceso, Inge, pero como le digo, no había muy poco. O sea, creo que había solo de Supermaxi o algo así. Y Sí, no lo puse porque dije a lo mejor ya lo utilizaron otros compañeros y buscaba además, pero como le digo, es un documento interno que no lo colocan nomás así. Sí, sí. eso es lo Pero que investigué. Y de ahí yo coloqué unos ejemplos nomás en lo que es sí, proceso comercial, de en hecho, usted, proceso de compras. de hecho, usted le hizo la observación es por los nombres que no hay de las empresas, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que usted me dice que no No especifica, le puse el nombre, si ujú, no especifiqué el nombre de la empresa, porque en realidad buscaba la empresa favorita, buscaba las empresas
Holcim, así algunas tía, no. Decía que esos documentos son internos y por eso no especifiqué y solo puse lo que son ejemplos que puede utilizar Sí, las empresas, porque como bien decía que las empresas no tampoco utilizan lo mismo. Claro que se ah, acatan a la ISO 9001, pero jamás son iguales. no, Jamás no, son no iguales, son son iguales. diferentes. Por Cada eso yo puse solo unos, como unos ejemplos, ¿no? Sí, eso sí tienen que tenerlo claro. Ninguna empresa maneja los mismos flujos los diagramas de flujo de proceso. Ya todos tienen su esquema. Ya todos manejan de diferente manera, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que requieren como empresa. Ya de pronto a lo mejor algunos no tienen como que muy extenso, otros limitan o específicamente lo necesario, ya porque ustedes saben que hoy en día lo que se trata es de reducir procesos, no de ampliar y hacerlo como que muy largo, incluso mismo por el tiempo, ya, porque imagínense si hablamos de una selección de personal y necesitamos contratar a alguien y que nos lleve 3 o 4 meses, sería de pronto mucho tiempo, ¿no es cierto?, para el lugar en donde se necesita una vacante pronto, ¿ya? Si hablamos de igual los procesos de producción, se necesita dar soluciones pronto a lo que se requiere en ese caso, ¿ya? Entonces, bueno, voy a habilitarles nuevamente, como les comentaba, para los que quieran corregir esa parte. Y en el caso suyo, Fanny, pues tendría que también modificar la nota porque usted tiene los ejemplos, pero no había el nombre de la empresa, ¿ya? Y eso sería todo. Vamos a culminar ya con lo último de lo que corresponde a la norma ISO, ¿ya? En donde específicamente, si ustedes se habrán dado cuenta que nomás consta esta norma ISO 9001, satisfacción al cliente, procesos de calidad, ¿no es cierto? Que se pueda em, cumplir con las necesidades, expectativas de los clientes y que a su vez haya una retroalimentación tanto en empresas como en clientes, ¿verdad? Para que se pueda crear un producto de calidad y sobre todo el grado de satisfacción. Ya hablábamos pues de que Steve Jobs nos decía, acércate más que nunca a tus clientes, tan cerca que les dices lo que necesitan. No sé si ustedes se han dado cuenta que incluso hay empresas que nos sugestionan o nos tratan de que ese producto lo o creamos, mejor dicho, nosotros nos crean hasta la necesidad de que verdaderamente debemos requerir, ¿ya? Y eso pasa, no sé, o no sé si en el caso de los varones o las mujeres, de que nosotros, a lo mejor las mujercitas decimos, verdaderamente lo necesitamos, verdaderamente queremos ese producto, ¿no? Pero porque todo empieza por eh, cómo llegan con el producto las empresas hacia nosotros, ¿ya? Entonces, prácticamente esa es la finalidad, de que la percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido las expectativas de los clientes. Ahí yo puedo hablar de satisfacción, porque yo cumplí con las expectativas que tiene ese cliente que requiere, ¿no es cierto?, poder satisfacer esas necesidades. Entonces, nota a la entrada uno, ¿no? Puede que la expectativa del cliente no sea conocida por la organización o incluso por el propio cliente. Muchas de las veces no sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa por lo general cuando a veces salimos a comprar una cosa? Venimos con cuantas porque nos crearon la necesidad o verdaderamente nos dimos cuenta que estábamos necesitando ese producto, ¿ya? Entonces, hasta que el producto o servicio se lo entrega. ¿Qué pasa cuando llegamos a las casas? Muchas de las veces arrepentidos por comprar, o no sé si les ha pasado a ustedes, muchas de las veces no cumple la satisfacción el cliente, el producto, ¿no es cierto?, con lo que nos vendieron con lo que nos dijeron que hace o realiza tal cosa, ¿ya? Entonces, para alcanzar esta satisfacción, para poder alcanzar, ay, Dios, para poder alcanzar una alta satisfacción del cliente, puede ser necesario cumplir una expectativa incluso si no está generalmente implícita ni es obligatoria. Muchas de las veces, eh,
Basta con que cumpla una de las necesidades o uno de los requerimientos que nos dijeron y el cliente queda satisfecho, ¿ya? Porque verdaderamente cubrió una de sus necesidades. Ahora, las quejas también son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción. Entonces, como empresa, ¿qué tengo que hacer? Esa retroalimentación que también viene de la parte que no está satisfecha con clientes, que no ha expresado también su disgusto, ¿no? Y que a pesar incluso de las encuestas, como ya lo analizamos, muchas de las veces hay gente que prefiere estar pasiva y a esa gente es la que donde uno también tiene que poder abordar qué fue lo que pasó, por qué a lo mejor no, ese cliente no quedó satisfecho, ¿ya? Con la gente también que está pasiva. Ahora, nota 3 a la entrada, incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el cliente y estos se han cumplido, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Miren, todo eso se tiene que verdaderamente poder verificar, evaluar. ¿Para qué? Para que yo en mi próxima producción o en el próximo o en el mismo producto que de pronto yo digo, tengo que mejorar a lo mejor en esto, en la calidad, o tengo que mejorar en este proceso, etcétera, para poder dar una mayor respuesta a todo lo que está solicitando nuestros clientes en este caso. Ya que es una organización, lo hemos visto, ¿no? Que es una persona o grupo de personas que tienen propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro del objetivo. Jefes, líderes, ya hablamos qué cualidades debe tener un líder verdaderamente para consolidar un equipo y que se puedan cumplir el logro de los objetivos, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos trae esta ISO? Hablar de liderazgo, como ustedes lo analizaron en su tarea, la organización que es fundamental dentro de estos procesos de procesos de gestión de calidad, etcétera. Y de esta manera nosotros vemos que a través de un manual de funciones, el organigrama, el perfil de cargo, etcétera, que también se lo ha analizado dentro de lo que es la parte de organización, se debe tener claro siempre un manual de funciones, las funciones que yo tengo, que no puedo inviscuirme de pronto en otra área, porque yo estoy y pertenezco a una sección, a menos de que requieran, ¿no es cierto?, de pronto de un trabajo directamente en donde ya estemos incluidos ambas áreas. Pero decir que yo puedo inviscuirme en el trabajo de pronto del área administrativa, si yo estoy en un área financiera, no, no se lo puede hacer porque cada quien debe respetar y cumplir las funciones que se tiene. Se analiza los perfiles de cargo, ¿no? Que la experiencia, incluso las capacitaciones mismas que se debe tener. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir hoy en día? De que ustedes, si se están enfocados, a lo mejor les gusta la parte de compras públicas, puedan irse capacitando en esa área. Si otros se enfocan en el área de tributación, ¿qué puedo yo hacer en esa área? ¿Cómo puedo capacitar? Si otros están muy enfocados en ser en la parte contable, ir a la parte em, ya lo que es más financiero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir buscando esas capacitaciones, ¿para qué? Para que me puedan a mí referir como experiencia. ¿Ya? Incluso escuchaba, porque de pronto ustedes dirán, y yo no voy a tener experiencia cuando yo salga de aquí. Busquen lugares, no sé si unos trabajan, otros tengan tiempo, lugares en donde ustedes puedan hacer hasta de pasantes, pero que eso les acredita una experiencia ya en el área en donde se quieren desenvolver. Ahora mismo están estudiando ustedes, ¿no? O no sé cuántos estén trabajando. Pero si usted tiene ese tiempo y puede buscar un área en donde, mira, yo quiero ser pasante, yo lo que quiero es que tú me acredites luego que he tenido tanto tiempo de experiencia aquí en esta parte, lo puedan hacer. Y eso hoy en día les validan o les sirve, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan decir, sí, efectivamente, Gladys, Jimmy, Fanny, María, etcétera, tienen experiencia en esta parte. ¿Ya? Entonces, una capacitación, todo eso les va a ir sumando a su carpeta.
están en segundo ciclo, pueden ir avanzando, pueden ir abordando esa parte y a su vez van obteniendo también un poco de experiencia. Obviamente, los que trabajan pues ya en esa área, pues muy bien, lo que acredita es que ustedes a lo mejor simplemente están esperando pues su título que les va a servir de mayor, ¿no es cierto?, apoyo. ¿Qué es la calidad? Ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? La calidad es el grado en el que el conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos de un cliente que demanda este cliente excelente calidad o a su vez observa una mala calidad, ¿ya? Todo parte prácticamente de poder satisfacer a ese cliente. Si mi producto no cubre esas necesidades, esas expectativas, posiblemente va a ser uno del mercado que a lo mejor no tuvo la acogida y qué va a pasar con toda esa empresa, o a innovar, o a su vez, ¿no es cierto? De pronto mucha gente o muchas empresas pueden desistir, ¿no? Pero ¿qué es lo que conlleva esto? Prueba, error, como les he repetido y les vengo diciendo. Pues vamos a probar o esta modificación, pues vamos a tomar correctivos, pues vamos a mejorar el producto de acuerdo a lo que se ve que se está necesitando o de acuerdo a los pruebas que se tuvo, ¿no es cierto? ¿Qué mejoras debo tener? ¿Ya? Entonces, estas características de objeto se les ofrece a los clientes, ¿ya? Y que yo debo cumplir qué requisitos es lo que necesita. Hoy en día también vemos este tipo de calificaciones de 5 estrellas, donde normalmente en las aplicaciones que nos descargamos, los que se toman el tiempo de calificar, de dejar su comentario de la experiencia de esa aplicación, o los que se encargan de dejar un comentario, no sé si a ustedes les ha pasado o compran en línea ropa. Lo primero que se hace, ¿qué es? Ver comentarios que la gente ya ha dejado de esos productos o de esa ropa y que incluso algunos pueden decir, sí, es muy buena calidad, todo confiable, etcétera, etcétera, y se va analizando esos comentarios, porque hay gente que sí se dedica a dejar, o bueno, mejor dicho, no es que se dedica, ¿no? Le gusta dejar su criterio. em, para que de pronto otros también podamos conocer. Y vienen las calificaciones. 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Y cada una de esas estrellas incluso tiene una cualidad, ¿no? Una estrella, bajo, ¿no es cierto? 2 estrellas, a lo mejor que es un nivel medio, buena calidad, etcétera. Todo eso, pues se encarga también cada una de las empresas en poder realizar este tipo de calificaciones para yo poder así conocer. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Acuérdense de las entradas, el proceso a seguir y lo que finalmente me arroja que son las salidas o el producto final, ¿ya? Y esto solo se maneja en específicamente la parte industrial, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que yo estoy utilizando para poder obtener este producto final, cuál ha sido el proceso a seguir para obtener eso. Entonces, prácticamente aquí están entradas, insumos, el proceso que es agregar valor. Eso sí quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué agregar valor a un producto? Para diferenciarme entre mi competencia. Ustedes observan en el mercado muchas marcas de leche, ¿no? Que es un producto que por lo general hoy en día vemos diferentes marcas, ¿ya? Pero ¿cuál es lo que le puede agregar valor? Ya nosotros estamos, quienes, por ejemplo, observamos incluso de calorías, etcétera, o cuestiones, ¿no? Eh, o ya hemos probado un producto, nos quedamos con ese producto, ¿ya? ¿Dónde viene el valor agregado? En que la calidad es muy buena y que está a un precio accesible, que tiene un envase Tetra Pak, que tiene características de pronto que a lo mejor ya miren, hay unas empresas que van más adelante ya semidescremada, ¿ya? Ya em, cero lactosa, bueno, etcétera, ¿ya? Y ahí es donde se viene el valor agregado.
Pero dentro de este proceso, ¿qué se hace? Cita, se recibe, la evaluación y presupuesto, la aprobación del presupuesto, está la reparación, prueba, entrega, canales de distribución, ¿ya? Porque todo eso las empresas van afianzando para que se pueda llegar con un producto final al mercado. Incluso hay empresas que tienen sus mismos canales de distribución, sus puntos de venta, ¿ya? Y obviamente, pues las salidas que vienen a ser en este caso el producto final, están los resultados también a partir de ello, y eso es lo que me conlleva el poder realizar un proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. En cambio, ¿qué es un procedimiento? Miren, proceso, procedimiento. Es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no pueden estar documentados. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de todo eso? Porque aquí vienen lo que es los diagramas de flujo, ya hay empresas que lo tienen documentados, hay no, hay otros que se lo saben de pronto empíricamente, pero que sí o sí ya esta ISO les obliga o les permite cumplir requisitos que deben tener dentro de sus empresas. ¿Por qué? Porque hablábamos con ustedes mismos que viene otra persona, ¿no? No somos eternos de pronto en un lugar y debe conocer qué procesos se siguen ahí. ¿Cuál es el procedimiento para poder yo cumplir este proceso? ¿Qué en cambio son los desempeños? Y el desempeño ya es el resultado medible en los indicadores que también analizamos, em, los indicadores clave de desempeño, los indicadores de rendimiento, que me permiten a mí evaluar específicamente cómo están, ¿no es cierto?, todas las áreas de la empresa. En cambio, ¿qué es la eficacia? En esta ISO, nosotros podemos observar cómo se debe hacer o trabajar eficazmente a través de una planificación y los resultados. ¿Cómo yo puedo medir esto? Específicamente, la eficacia, si yo en mi planificación del 2025 o del 2024 me puse como un objetivo producir 1000 toneladas de producción. Miren, esa es la planificación con la que yo inicio mi 2024. Pero al final del 2024 llegué a una producción de 800 toneladas. ¿Cómo estoy midiendo o cómo fui eficaz dentro de esta planificación? Entonces, para yo conocer ese nivel de eficacia, ¿qué tengo que hacer? El resultado que se obtuvo finalmente dividido para lo que yo planifiqué al inicio del año. ¿Cómo yo puedo obtener? Entonces dividimos, ¿no es cierto?, las 800 toneladas para las 1000 y nos queda ¿qué? Un 80%. ¿Cuán eficazmente yo fui? El 80%. Y analizo. ¿Por qué? O bueno, ¿por qué los resultados? ¿Por qué esto? Si nos ponemos a analizar a nivel general, una crisis energética que no me pudo permitir llegar a la meta, de pronto la tecnología, maquinaria, etcétera, que hubo falencias. O sea, ya ahí viene un análisis específicamente de indicadores. Y para eso están, ¿qué indicadores? Los indicadores claves de desempeño, indicadores claves de rendimiento. ¿Ya? Pero la eficacia con la eficiencia es que yo pueda utilizar eficientemente los recursos que tengo dentro de mi empresa. Entonces, podemos trabajar eficazmente siendo eficientes y es el poder optimizar mis recursos para la producción. Y no solo hablamos de recursos, la materia prima, los materiales, no. Hablamos de recursos tecnológicos, hablamos del recurso humano, ¿ya?
Todos estos recursos permiten hacer un trabajo conjunto para yo poder hacer un trabajo eficiente. Entonces, si vamos de la mano con planificación versus resultados y versus recursos, es donde yo estaría trabajando eficientemente, donde debería ser tanto trabajar eficazmente como eficientemente, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo siendo eficientemente, los resultados para un 2023, ¿qué va a pasar? 13,3 toneladas por trabajador. ¿Por qué? Ya, bueno, para este 2025, ¿no? Partiendo del ejemplo que tomamos como año 2024, de que yo ya pueda analizar lo que pasó en el 2024 y pueda hacer, ¿no es cierto?, para un 2025 un trabajo eficiente, en donde yo puedo optimizar recursos, en donde sepa que con el aprendizaje del 2024 yo tengo que estar previsto para incluso a veces hasta desastres naturales. O sea, cosas externas que no están dentro de nuestra planificación, pero que se las debe tomar en cuenta. Una pandemia, mira, que nadie a lo mejor nos hubiéramos imaginado que podía pasar, ¿ya? Entonces, trabajar eficazmente y siendo eficientemente con los recursos que se tiene. Preguntas. Si nos vamos aquí al ejemplo, ya dentro de mi planificación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Resultados, ¿no es cierto? ¿Qué me indica la eficiencia? Resultados para los recursos. En este caso, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿A diferencia de qué? De la eficacia. Resultado, planificación. Pero siendo eficientemente yo, resultados y mis recursos, que son los trabajadores. ¿Ya? 800 toneladas para 100 trabajadores, 8 toneladas cada trabajador. Y siendo eficiente, ¿no es cierto?, para el 2025, 1.600 toneladas de los resultados, ¿no? Para 120 trabajadores, pues implica 13,3. Obviamente aquí hay un aumento de 120, ya de 20 trabajadores, ¿no? Y que me tiene que dar una producción mayor, porque si resulta que yo estoy utilizando esos mismos 120 trabajadores y produciendo 800 toneladas, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con los costos? ¿Qué va a pasar con los costos de producción? Si hay más personal, subiría más. Si hay menos, sería menos costo. A ver, Fanny, miren, si yo les digo que yo con 100 trabajadores producía 800 toneladas y aumento a 120 y sigo produciendo 800 toneladas, ¿qué está Que hay pasando? más trabajadores, menos producción, A ver, Gladys. que tenemos más trabajadores y no estamos produciendo, deberíamos producir más. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Costos de producción altos, porque miren, estoy contratando 20 más, pero estoy obteniendo la misma producción de 800 toneladas. Tendríamos que subir el costo al producto para poder Exacto. sacar la inversión. ¿Y a dónde yo voy a subir? Al precio final, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy produciendo lo mismo, pero yo no puedo perder. ¿Y qué pasa ahí? Suben costos de producción, tengo que aumentar el precio, porque aumenté 20 trabajadores más. Por eso les decía, 800 toneladas con 120 trabajadores, lo que estoy utilizando aquí, ¿no? 120. Entonces, eso implica que yo tendría que aumentar costos de producción porque aumenté mis trabajadores, significa que tengo que pagar 20 básicos más, ¿no? Suponiendo que estamos hablando de que les estamos pagando el básico y que estamos produciendo lo mismo. Más sin embargo, ¿qué pasa en esta eficiencia 2023? Como se aumentaron los 120 trabajadores, obviamente la producción, ¿no es cierto?, es de 1.600 toneladas. Entonces, ¿cómo se debe trabajar? Optimizando los recursos, porque si yo decido aumentar
trabajadores para aumentar mi producción, significa que esos recursos debo optimizarlos al máximo para que haya mayor producción, como ven aquí, y que los costos no varíen, sino que incluso sigan siendo los mismos, o si hay alguna manera en que los pueda reducir, pues mucho mejor, porque el margen de ganancia, pues es mejor para la empresa. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿No está claro? Pero también, ingeniera, también las empresas aumentan personal cuando son fechas específicas también, fechas donde Claro. necesitan mayor demanda de personal. Exactamente. Siempre, bueno, hay un análisis ante todo, ¿ya? ¿Por qué? Cuando hay demanda hay un aumento, ¿no? De personal. Eh, pero ustedes saben que siempre pasan cosas externas, ¿ya? Desastres, o sea, esas cosas que pueden pasar, entonces todo hay una referencia, un porqué, ¿ya? Pero se trata de que, como usted lo indica, Fanny, en temporada alta yo pueda aumentar personal y obviamente tiene que aumentarse la producción. Pero a veces, muchas de las veces pasa que se ha contratado personal y la producción de pronto ha disminuido. Entonces, específicamente todo es medible. En las empresas se mide incluso si normalmente se está produciendo, si un trabajador me produce 10 unidades, ¿ya? ¿Qué va a pasar? De que al aumentar dos, se debería duplicar la producción. Y normalmente no es así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hay rendimientos decrecientes, el trabajador no de pronto trabaja con la misma fuerza, se enferma, estamos hablando de que mm, no tiene un conocimiento, o sea, bueno, situaciones que pasan, pero normalmente no se llega a duplicar la producción, ¿ya? Y eso, bueno, no sé si estarán viendo micro ustedes o creo que eso en tercero les da, se analiza toda esa parte para que puedan conocer cuántos trabajadores producen X cantidad y que si usted, hasta qué punto puede usted seguir contratando gente. Ya no se trata nomás de decir, a veces nosotros como gente externa pensamos, ¿y por qué no contratan gente o por qué no aumentan? Porque se trata de un presupuesto. Y también que a partir, les voy a poner un ejemplo así ahorita, que a partir de 10 es donde yo mantengo un equilibrio, puedo producir con esa cantidad de gente y sin embargo aumentar a uno, ya no se produce la misma cantidad, sino menos, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo que contratar personal? Todo eso se ve en microeconomía. ¿Algo me iba a decir, Fanny? Así se me vino a la mente una entrevista de ahorita que está la famosa, la Yakira, decía que ella pensaba en lo que invirtió en eso de las giras, ella iba a tener una buena ganancia de las giras anteriores, estoy hablando, y Ujú. decía que no le fue tan bien, no le fue tan bien, imagínense ahí. O sea, claro que hubo un análisis antes, pero llegando a la realidad ya no hubo ganancia. Claro que los conciertos eran llenos, pero en realidad ella hablaba en la entrevista que más salió perdiendo. Ella tenía que pagar Claro, porque ocupaba algo carísimo y que otra ella tenía cosa, que transportar ajá, sí, no sé en si han eso del visto, bueno, en transporte ahí se le TikTok, fue. no sé si han visto en el TikTok un súper escenario, unos videos, o sea, todo ella, pues como es tan innovadora, pero hay que tener mucho en cuenta también el cambio de la moneda. Vamos a países en donde, si hablamos de Perú, son soles, al transformarlo a dólar, y depende siempre del tipo de cambio, porque ellos tienen su moneda todavía, ¿no? Como nosotros ya el sucre ya no lo tenemos. Si hablamos de un tipo de cambio al día del concierto y que el dólar haya bajado, todo eso influye. Mientras que en Ecuador, ¿por qué los artistas lo ven atractivo? Porque acá está dolarizado. El artista que venga se va con su dinero en dólares. ¿Ya? Y todo mundo incluso quiere dar, pero ahora obviamente por la inseguridad es como que se detienen un poco. Miren, por ejemplo, Aventura, el año pasado.
repitió un concierto, creo que fue en Guayaquil, me parece, o en Quito, creo que aperturaron otra fecha, porque miren, hay un beneficio en cuanto aquí la moneda, y porque es atractivo incluso para venezolanos, para peruanos, colombianos, etcétera, porque vienen, cobran en dólares, y al cambiarlo a su moneda nacional, pues hay una ganancia. ¿Cuántos venezolanos tenemos acá? ¿Ya? Entonces, bueno, todo eso influye. Hay una serie de situaciones que, como les digo, eh, siempre las inversiones no es que tienen todo una ganancia, en unas a lo mejor se recupera, en otras no, pero todo es un trabajo y un esfuerzo. Entonces, todo es medible. Si no hubieran, si ella no analizara ahora mismo todos estos indicadores que tiene, no podría tomar a lo mejor medidas para sus próximos conciertos. Ya. Entonces, Claro, y quedamos. también, Inge, como usted mencionaba, también somos seres humanos y nos enfermamos. Y le pasó eso a ella. En los últimos conciertos que tuvo se enfermó. Entonces son mire factores que a veces uno, como usted dice, puede planificar, pero no salen tal y Exactamente. como, como quiere que salgan. Exacto, y para ello hay que tener, miren, en el nivel empresarial, ser previsorios, o sea, siempre estar como un paso adelante. ¿Por qué las empresas que están hoy en día, que superaron una pandemia, es porque fueron o perseveraron también, ¿no? Pero también, a ver, ¿cuál sería la palabra más? Em, Fueron ellos ya meticulosos con lo que a lo mejor se podía avecinar, ¿no? Entonces, hoy en día esas empresas lograron salir porque estuvieron previendo qué situaciones podrían pasar y dejan una parte también de sus recursos para ello. Si no, imagínense cómo se podría mantener una empresa que estuvimos casi encerrados. ¿Cuántos meses fueron? 4 o 5 hasta que ya pudimos, creo que, salir, ¿ya? ¿Ya? Entonces, son situaciones que van a pasar. No digo que no, ay, que esta empresa a lo mejor se vaya a mantener 100 20 10, 20, 30 años más. Siempre hay situaciones que hay que poder, y a nivel también personal, poder nosotros manejar nuestras finanzas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos la educación financiera y no sabemos a veces cómo manejar nuestros recursos. Entonces, como consejo, como sugerencias, como lo quieran tomar, es bueno podernos educar en educación financiera, ¿ya? Si hay un curso por ahí, a veces las cooperativas, los bancos lo dan, es bueno poder analizar eso, ¿ya? Porque normalmente no tenemos una enseñanza de eso, ¿ya? Entonces, chicos, quedamos hasta ahí. Dios mediante, nos vemos el día este lunes, ¿ya? Yo ya voy a hacer los cambios ahí en la plataforma para que puedan hacer sus correcciones, quienes deseen, obviamente, y ya yo les verifico, ¿ya? Que tengan un excelente resto de semana. Pasen bien.